buenos días. Hoy lunes 20 de abril del 2020 vamos a ver en la materia de español el tema de registros lingüísticos o registros del habla. ¿A qué se refiere esto de registros lingüísticos o registros del habla? Bueno, es la manera en que nosotros nos expresamos o escribimos en diferentes momentos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo cuando ustedes están en la escuela y están hablando con sus amigos, cómo se expresan, a cómo se expresan cuando están en casa con sus papás o cuando hay una reunión familiar formal. Ese lenguaje va a cambiar. Vamos a empezar ahorita leyendo dos textos. Les voy a leer yo dos textos que es lo mismo, pero varía en la manera en cómo se está expresando la persona que lo escribe, ¿de acuerdo? Entonces les voy a pedir que pongan atención en estos textos para que podamos, después de que yo termine, discutir acerca de lo que son las diferencias. El primero. Dice Maricruz que así, de interés de hablar más agua, como que casi no, que un tiempo como que sí lo intentó, pero como que no le salía, y dijo no, y pues no lo intenta, sinceramente no lo intenta. Le gusta escucharlo, hablar con otras personas, pero con ella no. Como le decían que tenía que aprender la lengua, que también era muy bonito, a ella le gusta, pero no, como que no le nace hablar. Dice que bueno, que sí se escucha padre, pero como que esta tradición ya se está perdiendo y ya casi ya no se hablan así. Vamos a leer el segundo texto. Maricruz asegura que no tiene demasiado interés en hablar más agua. Un tiempo trató de hacerlo, cuando otras personas la invitaron a hacerlo, diciéndole que era muy bonito, pero desistió porque no le salía, así que ya no lo intenta. Pese a ello, le gusta que otras personas hablen la lengua mazahua, pues piensa que sí se escucha padre, si bien nota que se está perdiendo y cada vez se habla menos el mazahua. Estos son los dos textos. En el primero, si ustedes pudieron escuchar y darse cuenta, se utiliza un lenguaje muy rebuscado. ¿Qué quiere decir rebuscado? Pues muy enredado, que no se logra entender. Como que ni ella misma está entendiendo lo que está diciendo, no tiene coherencia en sus palabras que utiliza. En el segundo texto, a pesar de que se quiere expresar lo mismo, se entiende más y utiliza palabras pues más precisas, más sofisticadas. Por ejemplo, la palabra que utiliza de que ella desistió, cuando vio que ya no podía aprender el mazahua, desistió. ¿Qué quiere decir desistir? Pues darse por vencido, ¿verdad? O abandonar algo. ¿Por qué? Porque pues no podía ella aprender el mazahua. Este tipo de palabras lo podemos nosotros observar en un lenguaje formal o en un texto formal. Es muy diferente la manera de expresarnos cuando escribimos un texto formal a un texto informal. Recordarán ustedes que cuando veíamos el tema de la carta formal y de la carta informal en el segundo momento, hablábamos de que, por ejemplo, no vamos a escribir lo mismo o nuestra carta no va a estar igual redactada si va dirigida a un amigo, a un primo, a que cuando escribimos una carta dirigida, por decir, al presidente municipal de aquí de Nezahualcóyotl, o cuando escribimos una carta dirigida a algún directivo. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos que utilizar un lenguaje más formal. Decíamos que desde el saludo se ve la diferencia. Una carta dirigida, por ejemplo, al presidente municipal, empezamos diciendo apreciable presidente del municipio, ¿no? Ahí ya se nota una formalidad. A que cuando escribimos a una amiga, a un amigo, que le decimos hola, ¿cómo has estado? Este lenguaje ya es más informal. Entonces ahí podemos ver las diferencias entre un lenguaje y otro. Y nosotros vamos adquiriendo esto o esta manera de expresarnos con el tiempo, conforme vamos creciendo. Cuando somos pequeños no logramos distinguir o no sabemos estas diferencias. Si ustedes lo pueden notar con un niño chiquito, ya sea de su casa, su primito, su hermanito, su hermanita, ellos no diferencian esta clase de lenguajes. Se pueden expresar a lo mejor igual con su amiguito de la edad, a que como se expresan, no sé, con su maestra del kinder. Ellos utilizan este lenguaje así de manera igualitaria con todos. ¿Por qué? Porque ellos no han aprendido todavía a diferenciar este tipo de lenguaje o estos registros lingüísticos.
¿de acuerdo? Ustedes ya conforme han ido creciendo, conforme han recibido una educación, conforme van viendo, aprendiendo, como ahorita que estamos viendo este tema en español, ustedes van aprendiendo y se van dando cuenta de todos estos registros lingüísticos que se utilizan en nuestra lengua, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a mencionar algunas características que tienen los registros formales y los registros informales. Es diferente y tienen ciertas características. Por ejemplo, se los voy a mencionar. En un registro formal utilizamos vocabulario variado. Nuestro vocabulario va a ser variado, como dice aquí, va a ser diferente. No vamos a utilizar las mismas palabras, van a ir cambiando. Se usa un vocabulario preciso. ¿Qué quiere decir esto? Pues un vocabulario que se entiende, un vocabulario que no nos enreda. Número 3. Emplea enunciados completos que respetan las reglas gramaticales o las reglas ortográficas. Estos enunciados o frases que se utilizan en el lenguaje formal son enunciados que van a respetar comas, van a respetar acentos, van a respetar puntos de aparte, puntos y seguidos, signos de admiración. Todo esto, comillas, se respeta en los registros formales. También evita la repetición de palabras e ideas, ¿verdad? No se va a estar repitiendo, por ejemplo, cuando a veces hablamos, hay veces que utilizamos mucho la palabra sí, como te decía, y y se utilizan y se repiten palabras continuamente. Ahora, presenta un orden lógico. Ustedes se pudieron dar cuenta que en el primer texto que leí no se veía un orden, como que uno no lograba entender qué idea se quería transmitir, ¿verdad? Por lo mismo que no había un orden lógico. En el segundo texto ya fue diferente, ya lleva una coherencia, se van hilando las palabras. ¿Qué quiere decir hilando? Que van seguidas una de otras y van relacionadas de acuerdo al tema que se está hablando. Ahora, dice, no se desvía del tema, lo que les mencionaba ahorita. Cuando nosotros tenemos un lenguaje formal, no nos desviamos del tema, ya sea escrito o ya sea oral, hablándolo. Ustedes se han dado cuenta a veces que cuando están platicando con alguien, les puede estar hablando, no sé, de los planetas, o están hablando de los planetas y de repente se desvía a hablar que de los ovnis, que sí, que ya han encontrado a muchos, que han aparecido y que si tú crees en los ovnis. Entonces ahí ya nos desviamos del tema. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de los planetas y del sistema solar y ya se desvió a hablar de los ovnis. Y sucede lo mismo al escribir. Al escribir tú puedes estar haciendo, no sé, un ensayo, puedes estar haciendo una redacción acerca de qué es lo que piensas hacer, por ejemplo, de la amistad. Y ya después estás hablando de la amistad y te desvías con que a los animales, que hay que cuidarlos, que no debemos de maltratarlos. ¿Esto qué tenía que ver con la amistad? O sea, no va hilando las ideas de acuerdo al tema que se está hablando, ¿sí? Ahora, en un registro informal vamos a ver que sucede lo contrario de lo que es el registro formal que ahorita les mencioné. Por ejemplo, el vocabulario es menos variado, no hay una variación de palabras, ¿verdad? Se repiten muy continuamente, como les decía, la palabra o a ver, déjame ver, o a ver, vamos entonces, ¿sale? Entonces se repiten muy continuamente una misma palabra. Ahora, el vocabulario es menos preciso, como en el primer texto que les leí. No se logra entender la idea que se quiere transmitir, nos enredan demasiado. Los enunciados no son completos y no respetan normas gramaticales. No se respetan comas, no se respetan puntos, no se respetan acentos, no se respetan signos de admiración, signos de interrogación. Entonces el texto se hace demasiado rebuscado, no lo entendemos, está muy enredado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo hacer una pausa, no sabemos cuándo nos están hablando de sorpresa, no sabemos cuándo nos están haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque no se respetan los signos gramaticales. Y este texto puede ser muy repetitivo, lo que ya decíamos. Puede no estar tan ordenado como el que les leí al inicio, no lleva un orden, ¿verdad? No se sabe cómo se está hablando, qué orden está llevando ese texto, o cuando está alguien hablando en una conferencia, igual si no tiene este orden no se le logra entender
ni se logra transmitir la idea que se quería al principio. Ahora dice, se puede desviar del tema, lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Que cuando hay un registro informal o un lenguaje informal, nos desviamos con facilidad del tema. ¿Por qué? Porque no vamos hilando nuestras palabras, no vamos relacionando nuestro tema, ¿verdad? Podemos estar hablando de un tema y de repente saltarnos a otro. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a manejar un registro formal o un lenguaje formal, porque eso nos va a permitir podernos expresar y podernos relacionar de mejor forma con las demás personas y darnos a entender. Hay veces que no sé si les ha pasado que les dicen de repente, ay, es que no te entendí, no entendí lo que me quieres dar lo que me quieres transmitir o la idea que me quieres dar a entender, no te entiendo. ¿Y por qué pasa esto? ¿O por qué tenemos estos problemas en nuestra lengua española? ¿Por qué? Porque nos falta esto, nos falta conocer cuáles son las reglas, cuál es la manera correcta de expresarnos para poder relacionarnos con las demás personas y darnos a entender. Ahora, recordarán ustedes que yo les he dicho muchas veces, cuando les dejo leer un libro, cuando me entregan ustedes su reporte de lectura cada mes, que es muy importante leer. El leer libros nos va a permitir tener un vocabulario amplio, nos va a permitir conocer más palabras, ¿verdad? Si ustedes no leen, pues ese vocabulario no se va a ampliar. ¿Por qué? Porque la lectura, los libros son un medio en el que nosotros podemos encontrar muchas palabras nuevas que quizás no conocemos, pero que si nosotros buscamos en el diccionario ya vamos a poder saber su significado y vamos a poder utilizarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros manejamos, no sé si ustedes ya habían escuchado la palabra que ahorita les leí en el texto, la de rebuscado. Rebuscado lo podemos utilizar en lugar de decir, ahí está muy enredado lo que dices. La palabra enredado o enredados, pues es una palabra común que muchas personas utilizan, ¿verdad? Para dar a entender que no entienden algo o que algo está complicado. Pero ustedes si ya conocen y si ya tienen un vocabulario más amplio van a decir, no te entendí, lo que me acabas de decir tiene un lenguaje muy rebuscado, ¿verdad? Y hasta su manera de expresarse, de verse ante los demás es diferente. ¿Por qué? Porque ya van a tener ustedes un vocabulario más amplio, ya van a ser diferentes ante los demás en la manera de expresarse. Y pues además es muy importante porque cuando ustedes quieran escribir o dirigirse hacia una persona importante o hacia una persona donde sea necesario utilizar un lenguaje formal, como lo que decíamos de escribirle la carta a un presidente, pues ahí ya vamos a conocer, si nosotros leemos y si nosotros sabemos acerca de las reglas gramaticales, ya vamos a saber cómo redactar una carta formal. Pero si nosotros no conocemos, se nos va a complicar desde el momento en que ustedes escriban el saludo, desde ahí va a haber problemas, porque no vamos a saber cómo dirigirnos a esa persona. O nos van a rechazar esa carta o ese escrito que mandemos, nos lo van a rechazar y rechazar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las normas necesarias, ¿verdad? Cuando escribimos a un amigo, decíamos a un familiar cercano, pues no es tan importante a lo mejor, o quizás esa persona no se va a fijar tanto en cómo nos expresamos. ¿Por qué? Porque ya hay una mayor confianza, ya nos conoce, ¿verdad? Y no se trata de algo así tan formal, pero debemos de aprender a manejar las dos formas, ¿verdad? Tanto expresarnos de manera formal como de manera informal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos desenvolviendo en medios distintos. Vamos a la escuela, vamos a una fiesta familiar, podemos ir a lo mejor a algún concurso de lectura o podemos ir a algún seminario donde hablen de algún tema importante y nos vamos a dirigir con personas que sepan cosas nuevas. Entonces nosotros también debemos de aprender a expresarnos, de aprender a ir hilando nuestras ideas, como dice, que no nos desviemos de nuestro tema que estamos hablando, porque ahorita lo vimos, ¿verdad? Que no entendimos el primer texto, a pesar de que nos querían dar a entender lo mismo. Esta Maricruz, que era de la que se estaba hablando, nos quería dar a entender lo mismo, pero en el primer tema no entendimos nada. Bueno, al menos yo que lo estaba leyendo, y yo creo que ustedes cuando lo escucharon pues también no lograron entender a la primera, y ya cuando les leí el segundo
pues ya como habla de una manera más clara o se expresa de una manera más clara y correcta, pues ya lograron entender lo que ella decía, ¿verdad? Que hablaba de la lengua mazahua y que pues a ella le gustaba y que estaba consciente que estas lenguas indígenas se están perdiendo en nuestro país, pero pues que a ella se le complicaba mucho y que pues había desistido, que se había dado por vencida y ya no había estudiado esta lengua náhuatl. Pero bueno, esto ya lo logramos entender hasta el segundo texto. Pero imagínense ustedes si les llega una carta así como la primera que les escribe Maricruz, así como el primer texto, ustedes no lograrían entender nada de lo que ella quiso dar, lo que quiso explicar o lo que quiso demostrar. Van a decir, ¿qué? ¿De qué estaba hablando? No le entendí absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en plataforma van a tener una actividad en donde van a leer un texto, van a tener que leer un texto y ustedes van a identificar ahí si se está utilizando un lenguaje formal o se está utilizando un lenguaje informal. Y de cada uno, ya que identifiquen qué tipo de lenguaje es, van a justificar o van a explicar el por qué. ¿Por qué se está utilizando, por decir, un lenguaje formal? ¿Qué palabras se está utilizando? No sé, a lo mejor alguien me escribe, no, pues se está utilizando un lenguaje formal porque están claras las ideas. Se está utilizando un lenguaje formal porque se están respetando signos de puntuación como la coma, como el punto, las comillas, etc. Además es un lenguaje formal porque utiliza variedad de palabras, no las repite continuamente, ¿sale? Entonces eso es lo que ustedes me van a tener que explicar. ¿Por qué se está utilizando un lenguaje formal? Ahora, lo contrario, si ustedes identifican que se trata de un escrito informal, también me van a justificar por qué. ¿Por qué es un escrito o un texto informal? Tal vez alguien me ponga, ¿por qué se están repitiendo mucho la misma palabra? ¿Por qué no se le logra entender? No está clara la idea que está transmitiendo, porque habla de un tema y luego se le mete a otro tema, entonces no expresa bien lo que quiere dar a entender. Todo eso ustedes me van a justificar por qué es informal o por qué es formal, ¿de acuerdo? Y aparte también ustedes, ahí van a tener en plataforma lo que van a hacer, me van a escribir un ejemplo de un texto formal y de un texto informal. Puede ser a lo mejor una carta breve a algún compañero, algún amigo, o puede ser también de texto formal alguna carta dirigida a alguna autoridad donde ustedes estén, pues no sé, solicitando algún servicio o donde ustedes estén expresando lo que sienten, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita de la contingencia. Ustedes pueden hacer una pequeña carta dirigida al secretario de salud donde ustedes escriban su punto de vista, qué es lo que piensan acerca de este virus que está ahorita en nuestro país, cómo los está haciendo sentir, qué cambios han tenido en su vida, cómo se sienten de ya no poder ir a la escuela, de ya no poder convivir con sus amigos, a nivel nacional, qué piensan ustedes acerca de lo que está pasando en los demás estados, de lo que está pasando a nivel internacional con los demás países. Todo eso ustedes me pueden escribir una carta de esta manera formal dirigida al presidente o al secretario de salud, y la informal la van a escribir a algún compañero, algún amigo, no sé, cerca de su casa, algún amigo que tengan quizás en otro estado, ¿verdad? Con el que ahorita pues se están comunicando debido a que no pueden ustedes ir a visitar a ciertas personas, a ciertos amigos, a ciertos familiares. Pues la manera que queda de comunicarnos pues es a través del internet, ¿verdad? O a través, si alguien lo quiere hacer a la manera antigua y que servía para ejercitar precisamente este lenguaje formal, era el escribir cartas, como yo les decía en una ocasión cuando veíamos el tema de la carta. En la actualidad muchos de ustedes ya ni siquiera saben lo que es una carta, o cómo se manda una carta, o qué requisitos debe de tener una carta, como la fecha, como el saludo, el texto, la despedida, la firma, ¿verdad? Ustedes no conocían eso, ¿por qué? Porque las cartas ya no se utilizan, ni sus papás las utilizan, ni ustedes. Ya utilizamos en lugar de eso el correo electrónico, un mensaje de texto, qué sé yo, o el Facebook para poderse comunicar con otras personas, con otros familiares que viven en otro país. Entonces, el escribir una carta nos sirve a nosotros para ejercitar todas estas reglas gramaticales, todos estos registros formales de los que estamos hablando.
Desafortunadamente se han perdido en la actualidad todos estos registros formales. ¿Por qué? Porque ya no los utilizamos, ¿verdad? Anteriormente igual se escribían cartas dirigidas a algún jefe, a alguna persona importante, y en la actualidad pues tal vez sí se escriben, pero se escriben en la computadora, y ya la computadora a veces te va corrigiendo o te va diciendo cómo se escribe cierta palabra, pero pues eso sí, ustedes deben de conocer cómo se escribe, por ejemplo, una carta, porque eso, pues sí, quizás lo van a encontrar ustedes en internet, pero también deben de saber ustedes qué requisitos debe de tener y cómo debemos utilizar nuestro lenguaje formal. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes van a hacer en plataforma, esa es la actividad que ustedes van a hacer. Van a escribir una pequeña carta formal dirigida a alguna autoridad importante, como el secretario de salud, y van a escribir también una pequeña carta informal o algún texto informal donde pues se vea esto de que no se entiende el lenguaje. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que ustedes van a hacer. Bueno, en plataforma van a tener ustedes sus actividades y cualquier duda, cualquier situación que surja, pues estamos al pendiente. Espero que no haya ningún problema con esta actividad, que haya quedado claro el tema y pues que ustedes tengan todas las herramientas para poder realizar sus actividades. ¿De acuerdo?